Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal MeteoWindy. Hoy es martes 23 de abril y he hecho un vídeo un poquito diferente a los que normalmente hacemos para comentaros cómo va el año 2024 con relación a las temperaturas y también con relación al cambio climático. Y luego, por otra parte, quería mostraros también un poquito el fenómeno del niño y la niña, cómo va ese episodio. Al mismo tiempo, mostraros una gráfica muy interesante de cómo podemos ver la evolución en estos mapas de esta página web para el mes de abril. Y luego, sobre todo, al final, algo muy preocupante, y es cómo las anomalías de temperatura del Atlántico Norte realmente están siendo algo extraordinarias, y vais a ver cómo está evolucionando las temperaturas del Atlántico Norte en este mes de abril, que por lo tanto es muy preocupante ya teniendo en cuenta la temporada de huracanes. Fijaros, la gráfica que estáis viendo ahora mismo es las temperaturas de la superficie del aire desde el año prácticamente 1940 hasta el año 2024. Aquí veis cómo en el año 2023, veis perfectamente, esta es la temperatura del año 2023, la línea naranja, en la que se muestra día tras día en todo el mundo cuál fue la temperatura y la anomalía de temperatura con el periodo de referencia. En este caso el periodo de referencia, como veis, es de 1979 al 2000, que bueno, no es que sea un periodo de referencia de los mejores, porque evidentemente la NASA utiliza normalmente del año 50 al año 80, que es un periodo de referencia mejor, puesto que es una época en la que había una temperatura más fría en el planeta. Ya del 80 al 2000, evidentemente, la temperatura ha sido más alta. Pero bueno, aún así se ve claramente la anomalía de temperatura. Fijaros que el año 2023, como sabéis, ha sido el año récord, es decir, jamás ha habido un año más cálido en la historia del planeta desde que hay registros con relación a las temperaturas. Se ve perfectamente cómo a partir del mes ya de mayo y luego ya junio, julio, agosto, septiembre, etcétera, todos los meses que veis aquí desde prácticamente junio, pues fueron récord tras récord. Es decir, junio fue el junio más caluroso que jamás ha existido, julio ha sido el mes más caluroso de toda la historia del planeta donde hay registros, luego el mes de agosto y septiembre, octubre, etcétera, hasta diciembre, veis que han ido batiendo récords en comparación con los otros meses de julio, agosto, septiembre, etcétera. Pero es que fijaros cómo ha empezado el 2024. El 2024 es la línea negra. Y el 2024, como estáis viendo aquí perfectamente, lo que nos indica es que está batiendo todos los récords que hubo en el 2023, por lo menos en la primera etapa del año. Observar que, claro, en la primera etapa del año del 2023, la temperatura era inferior, probablemente porque el efecto del Niño todavía no estaba activo, que fue más o menos a partir de mayo y junio, cuando se activó el Niño, y fue cuando ahí las temperaturas, evidentemente, del año 2023 empezaron a subir, sobre todo en el verano y en el otoño. Ahora, como todavía el Niño está activo, pues evidentemente vemos que las temperaturas del comienzo del año 2024 están siendo muy altas. Es probable que si el fenómeno de la Niña empieza a activarse para los próximos meses, pues probablemente veamos que esta gráfica a lo mejor empieza a no ser tan alta en el 2024, sobre todo en los meses del verano, otoño, etcétera, porque ya probablemente el fenómeno de la Niña haga que se reduzca un poquito las temperaturas del aire. Por cierto, quería mostraros ahora, como vais a ver, cómo va la evolución del fenómeno del Niño y la Niña. Con relación a las temperaturas del aire del planeta, llama la atención un detalle, y es que fijaros, estas son las temperaturas globales, pero vosotros podéis, por ejemplo, ver, en los trópicos, muchos de vosotros que nos seguís en este canal vivís en esta zona, daros cuenta cómo en las zonas tropicales las temperaturas están subiendo de una manera realmente también muy preocupante. Fijaros cómo el 2023 fue un año muy caluroso en los trópicos, sobre todo, como os digo, a partir de los meses ya de junio, y luego observar por otra parte también cómo ahora se están batiendo todos los récords en las zonas tropicales en todo el planeta. Luego, por lo tanto, se muestra que ya el calentamiento global no es cuestión de solamente el hemisferio norte. Antes se pensaba, bueno, como en el hemisferio norte donde hay más civilización industrial y al mismo tiempo evidentemente hay más tierra porque hay más continente, pues entonces se calienta más la superficie de la Tierra que en el hemisferio sur. En el hemisferio sur hay más océano y por lo tanto la temperatura del océano regula la temperatura del planeta en esa zona. En el hemisferio norte, al haber más continente, evidentemente se calienta más. Bueno, ahora ya da igual que sea hemisferio norte, hemisferio sur, aquí lo podéis ver. Prácticamente en todas las partes del planeta las temperaturas están subiendo de forma realmente alarmante. Esto es un primer dato que quería mostraros, pero fijaros ahora con relación al fenómeno del niño o la niña. Fijaros que hubo a primeros de abril, como estáis viendo aquí, prácticamente una
un repunte en la subida o en la anomalía de temperatura en la zona del Pacífico donde se mide este fenómeno. Fijaros que luego durante el mes de abril ha ido bajando, llegó un momento en que prácticamente llegamos casi a una fase neutral, ni niño ni niña. A partir, ya sabéis, del 0,5 por debajo del más 0,5 estaríamos en una fase neutral. Luego, a partir de mediados de abril ha habido, como veis, un repunte de nuevo de las temperaturas y ahora está empezando otra vez a bajar y estamos ahora mismo a 0,7 de anomalía de temperatura. Fijaros qué bien podemos ver esto en esta otra gráfica que veis aquí. Mirad, aquí lo tenéis, aquí tenéis la anomalía de temperatura. Fijaros que es desde el mes de abril, aquí lo tenéis, el 1 de abril. Quiero que os fijéis principalmente en esta área, la área que tenéis aquí, observar esta zona que es donde se mide evidentemente el fenómeno del niño o de la niña. Bueno, si quitamos esto, vamos a ir pasando el mes de abril y fijaros cómo el mes de abril, en el 1 de abril prácticamente, se veía claramente que aquí había una anomalía de temperatura cálida bastante notable, comparable con lo que hemos dicho anteriormente que se veía en la otra gráfica. Fijaros cómo a medida que ha ido pasando, en este caso el mes de abril, se fue enfriando toda esa zona, se ve muy bien cómo parecía que el fenómeno de la niña se iba poco a poco activando, estábamos entrando en una fase, podríamos decir, neutral, ahí lo veis muy bien, como ya no predominaba mucho el color rojizo, sino que el azul empezaba también a aumentar un poquito más, y fijaros cómo ya a mediados del mes de julio, podríamos decir que fue cuando estuvimos en la etapa más neutral, ¿no? Aunque todavía no estábamos en esa fase. Fijaros que, sin embargo, de nuevo ha habido un repunte, ahí se ve muy bien cómo vuelven otra vez los colores, ahí lo veis, otra vez los colores rojizos, y ahora de nuevo estamos en una zona en la que probablemente empecemos de nuevo a bajar otra vez hacia el fenómeno de la niña. Así que, como veis, todavía este fenómeno hay que seguirlo muy de cerca, aquí lo podéis seguir día tras día cómo va la anomalía de temperatura y nos va haciendo una idea más o menos de cómo va este fenómeno. Pero mirad, quería mostraros ahora algo muy importante y yo creo que impactante, sinceramente, y es cómo están las temperaturas en el Atlántico Norte. Ya os dije en el vídeo anterior que era uno de los factores por los cuales se teme que esta temporada de huracanes en la zona del Atlántico sea realmente peligrosa debido a la temperatura anormal que hay en la zona del Atlántico Norte y sobre todo en el Atlántico tropical. Bueno, fijaros, esto es a primeros de abril, fijaros que este es el 1 de abril y estas serán las anomalías de temperatura que estáis viendo en esta zona donde normalmente se forman los huracanes en el Atlántico. Bueno, pues observar cómo va la temperatura en el Atlántico, en la zona sobre todo tropical, y observar cómo con el paso de los días se está calentando cada vez más. Fijaros, por ejemplo, aquí veis cómo van pasando los días, fijaros cómo va la temperatura en el Atlántico y ahí vais viendo poco a poco cómo van esas anomalías de temperatura y fijaros a qué situación estamos llegando en estos momentos. O sea, si comparamos esta situación actual con la del día 1, observar el cambio tan notable que hay, sobre todo en la zona, como estáis viendo, donde se forman las ondas tropicales y que luego pueden dar paso también a los ciclones tropicales. Anomalías de temperatura que ya están sobrepasando en algunas zonas los 2 grados de temperatura, que esto verdaderamente es muy peligroso. Luego, por lo tanto, como veis, 2024 de momento manifiesta temperaturas de récord a nivel del planeta. Ya veremos a ver si con el fenómeno de la niña, si se produce, las temperaturas descienden un poquito en la mitad del año. Ya veremos a ver, por lo tanto, si 2024 superará a 2023. Vemos que el fenómeno del niño y la niña está ahí, ahora mismo todavía está el fenómeno del niño, puesto que hemos visto que la anomalía de temperatura es de más 0,7, por lo tanto está el fenómeno del niño, no tan fuerte como a primeros de abril, pero está disminuyendo y por lo tanto pues vamos a ir viendo poco a poco las previsiones. Y luego, como veis, eso sí, las temperaturas del Atlántico Norte, sobre todo la zona tropical, como estáis viendo aquí, pues evidentemente es muy preocupante porque ya las anomalías de temperatura en algunas zonas superan los 2 grados o incluso los 3 grados en algunas zonas. Bien, pues esto era lo que os queríamos decir. Muchas gracias a todos por seguirnos como siempre y nos vemos en próximos vídeos.